que un fuerte aplauso, por favor, al doctor. Perdón. Muchísimas gracias y muy buenas tardes de nuevo. Es un placer estar con ustedes. Vamos a hablar entonces en esta parte de soluciones informáticas para la toma de decisiones de PROA. De nuevo, esta es mi declaración de conflicto. Vamos a discutir algunas herramientas de software que son útiles para alcanzar los objetivos del PROA. Por el tiempo que tengo voy a enfocarme en Junet, en Real y en Clarion, algunos puntos clave de lo que se puede hacer. No voy a hablar en esta charla de inteligencia artificial por una razón muy básica, y es que es muy difícil hablar de inteligencia artificial donde tienes hospitales que ni siquiera tienen internet. Entonces la gente ya quiere hacer inteligencia artificial y programas computacionales cuando ni siquiera los hospitales están interconectados. Yo tengo hospitales en Colombia que a veces visito donde digitan los antibiogramas y los pasan a otra plataforma. Ni siquiera se interconectan automáticamente. Bueno, en fin. Software como apoyo al PROA de Junet. Este software es gratuito, desarrollado por el Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud para la Vigilancia de la Resistencia a partir de bases de datos generadas por el laboratorio. Se ha enfocado en análisis de datos, particularmente resultados del antibiograma. Puede ser utilizado por cada laboratorio o como parte de una red de vigilancia, parecido también a lo que ustedes hacen aquí en Centroamérica, en Guatemala, en Costa Rica. En la actualidad el software está disponible en 44 idiomas y es utilizado en más de 130 países. Esto sirve para el establecimiento de la epidemiología local a nivel hospitalario a través de la descarga de los resultados de los cultivos y de los antibiogramas. Permite la identificación y seguimiento a clústeres mediante un aplicativo nuevo que se llama SATScan. Hace vigilancia de la resistencia antimicrobiana a niveles regional, nacional, internacional y a través de laboratorios nacionales de referencia, los centros de epidemiología y las redes. Nosotros estamos todos con la OPS en Relabra Plus, que ahí está Latinoamérica y el Caribe. Europa tiene César y hay otras redes en otros países. Facilita la vigilancia integrada. Entonces, ahorita gran parte de las estrategias en el control de la resistencia tienen que ver con One Health, ¿no? Lo que pasa en salud humana, animal y ambiental. En Colombia tenemos un piloto que está con Junet integrando resistencia en humanos, resistencia a nivel ambiental y en seguridad alimentaria. Facilita detectar dificultades también en el desempeño de los laboratorios, problemas de calidad, puntos de corte desactualizados. También nos ayuda a mirar algo sobre eso. Entonces nosotros hacemos tablas parecidas a esta. Entonces en esta tabla nosotros colocamos las bacterias más frecuentes, de la más frecuente a la menos frecuente. Aquí por el modelo solo tomé 3. Hay que colocar en la epidemiología local, como lo decía el doctor Cantón, antibióticos marcadores de mecanismos de resistencia y antibióticos que se utilicen en los hospitales también. Es muy importante que esos antibióticos seleccionados para mirar la epidemiología te den información que sea accionable y útil. A veces uno encuentra unas tablas epidemiológicas donde ponen nitrofurantoína en la UCI. Yo, pero en la UCI, o sea, ¿quién formula nitro? O sea, que primero, ¿qué mecanismo te muestra? Nada. Y segundo, nadie lo utiliza en ese servicio. En fin, pero ahí se colocan entonces los antibióticos, se colocan los porcentajes de resistencia. La CLSI M39 dice que lo hagas en porcentaje de sensibles, pero nosotros con la doctora Villegas nos gusta hacer el drama, entonces ponemos es porcentaje de resistentes. A ver si de pronto con eso, ¿no?, la gente se le ilumina un poco más el entendimiento. Entonces lo colocamos en porcentajes de resistencias, pero aquí sí es muy importante colocar el número de cepas probadas o les diluye las tasas de resistencia. Si ustedes, por ejemplo, ven acá, tenemos en el caso de Septacimia con Avibactam 56% de resistencia, pero solo fueron probadas 6 resistentes de 11 probadas. No todas las 50 se probaron contra ese antibiótico, porque tenemos que analizarlo en ese sentido. Lo colocamos también por colores y esto nos parece que es bastante valioso para los objetivos del PROA. También incluimos los datos de las pruebas moleculares. Hay que colocar cuántas carbapenemasas y cuáles han sido por servicios. Ya llevamos mucho tiempo haciendo molecular en los países de Latinoamérica y la gente no mete molecular dentro de la epidemiología local, y eso es importante porque debe ir pegado, ¿no? Que vaya el gen con el porcentaje de resistencia para que los doctores, cuando vean eso, tomen su decisión de antibiótico, y lo separamos para enterobacterales y para Pseudomonas aeruginosa. También existe otro software real que se utiliza bastante en Centroamérica. Este es un software de laboratorio que permite la presentación ordenada y ajustada de los datos de microbiología. Tiene un sistema de edición de los resultados de antibiogramas,
un motor de reglas para ajustar los reportes, alertas críticas como apoyo al sistema de vigilancia y trazabilidad de los pacientes y sobre todo trazabilidad también de las muestras y de los reportes. Entonces, una de las utilidades de este software es poder mirar los históricos. No sé si les ha ocurrido como en Colombia, pero a mí me pasa seguido que llegan 2 muestras de orina o 3 muestras de orina al mismo paciente el mismo día para urocultivo. Digo, pero acabo de sembrarla y llega otra, pero del mismo paciente. O sea, no hay como un control a veces en los servicios de la toma de muestras. O a veces bajan 4 botellas de hemocultivos, listo, uno las ingresa. Y al rato otras 4. Y más tarde hemos tenido pacientes con 10 sets. Porque entonces queda la orden y no la cargan y no bloquean el proceso y se sigue haciendo. Y hay que mirar los históricos. Si el paciente tiene, por ejemplo, un cultivo en proceso que no ha salido, si tiene una prueba molecular que fue remitida, si el paciente estuvo colonizado, ese dato de la colonización nosotros no lo hemos mencionado mucho acá dentro de este simposio, pero es clave la colonización rectal, porque el paciente colonizado te puede hacer una bacteremia. En fin, pero necesitamos ver si el paciente estuvo colonizado y con qué ha estado, y ahí podemos coleccionar también esos datos en esta parte del software. Lo otro, nosotros involucramos la epidemiología local en el reporte, sobre todo en las instituciones que utilizan tecnologías como MALDI. Por ejemplo, ahí colocamos Pseudomonas aeruginosa en sitios de alta endemicidad de carbapenemasas, yo le hago un carba-NP rápidamente. Y con eso sé si ya trae o no trae carbapenemasas, mucho antes de que me salga el antibiograma final. Y le pongo, en la epidemiología local de la UCI, los elementos de Pseudomonas que no producen carbapenemasas tienen 40% de resistencia a mero e imipenem, 27% de resistencia a piptazo y cefepime, a ceftolozano es del 7%, amicacina es del 18%, pendiente el antibiograma final. Entonces estoy dando la identificación, le estoy diciendo al doctor o la doctora que no hay carbapenemasas y le estoy colocando cómo está el perfil de la epidemiología de ese servicio en particular. Y también lo hacemos con Acinetobacter. Esto es otro ejemplo, esto es un aspirado traqueal. Habíamos hablado de que le colocábamos el gram, ¿no?, para mirarlo de la muestra si es óptima o no es óptima. Tenemos que siempre advertir que no sea una posible colonización, ¿no?, porque falta más que el paciente esté colonizado y termine con antibiótico innecesario. Y también le colocamos entonces cómo es la epidemiología de ese microorganismo para ese servicio. Por ejemplo, que tiene 60% de resistencia a meropenem, 20% a ampicsulbactam y tigecyclina y 50% de resistencia a cefepime, y se recomiendan barreras de contacto preventivas. Y quiero hacer aquí con Acinetobacter un paréntesis, 2 puntos. Hasta hace un año, bueno, un poco menos, hasta hace 6 meses, yo decía, mira, buscar carbapenemasas en Acinetobacter en países donde no hay sulbactam, durlobactam y estas nuevas soluciones, me parecía una bobada porque no aportaba mucho en la toma de decisiones terapéuticas, y la ITSA, como ustedes lo han escuchado, recomienda dosis altas de ampicsulbactam, etc., independientemente si era sensible o resistente. Pero la cosa está cambiando, porque nosotros tenemos muchísima NDM, donde ahorita las pruebas de carbapenemasas se han empezado a detectarlas. Entonces tenemos NDM en Acinetobacter, OXA23 en Acinetobacter, algunas KPCs también en Acineto, así que yo creo que esto va a ir cambiando y vamos a tener que empezar a buscar, tanto en enterobacterales como en Pseudomonas y Acinetobacter, las carbapenemasas en esos aislamientos. Aquí también, por ejemplo, vemos un panel de film arrays, es el panel articular, donde tiene un estafilococo aureus positivo para los genes MECA y el gen de la fracción del extremo derecho MRJ. Ahí le colocamos una nota. Esto es solamente un modelo, esto no es standard of care, es solo para comentarlo. Esas notas se discuten con el comité del PROA y se automatizan, porque no hay nada peor que el teléfono roto, ¿no? Alguien digitando y lo que se acuerda de cómo era la nota. Entonces se automatiza y se coloca. Estafilo resistente a meticilina, no se recomienda el uso de ningún betalactámico. De acuerdo con la guía del PROA, se inicia banco, bla, 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 y se continúa con tal. Pendiente interconsulta por infectología. Esos pacientes debería verlos un infectólogo. Ahí ustedes pueden colocar otras recomendaciones. Ahí no colocamos ceftarolina ni ceftobiprole porque no tiene la indicación en hueso, pero si ustedes lo quieren colocar o lo utilizan en su prueba, será una decisión de los doctores de infecto. Pero lo que quiero decir es que la nota se automatiza y se pone automáticamente y da apoyo a la toma de la decisión. Lo otro,
Reporte de microorganismos centinela. Se pueden hacer estas cajitas que usted puede parametrizar y allí coloca rápidamente cuántas BLES, cuántas carbapenemasas, cuáles son NDM, cuáles son OXA48, etcétera. Cuántos Acinetobacter. Le puedes dar clic y saber rápidamente dónde están los pacientes, cuántas van y les puedes hacer vigilancia en tiempo real. Entonces esto es bastante útil para los comités de infecciones, que lamentablemente el doctor Pallares se nos fue, pero esto en términos de control de infecciones puede ser bastante útil. Clarion es otro sistema de información que se está utilizando y se pueden sacar también otras estadísticas. Por ejemplo, el tema de los urocultivos contaminados. Empecemos por cuáles urocultivos, lo estaba diciendo la doctora Laila hace un momento, se necesitan y cuándo no se necesita. Porque ese es el otro problema, que le toman urocultivo a todo el mundo y hacen otra cosa muy dañina, que son los urocultivos de control. Eso es muy de Colombia, que entonces el paciente tiene cistitis y le dicen vuelva no sé cuánto tiempo con un urocultivo de control. Entonces primero empezó con E. coli y luego apareció enterococo, pero el paciente ya no tiene síntomas, bueno, en fin. Entonces ese tipo de cosas se puede controlar, se pueden llevar estadísticas. Nosotros sacamos estadísticas de contaminaciones de los urocultivos. Ahorita, por ejemplo, con urocultivos estamos utilizando unos sistemas de uroanálisis que son basados en láser, y esos sistemas de uroanálisis te ayudan a saber si lo que hay ahí es bacteria, si eso pudiera ser, por ejemplo, una E. coli, y si no, si es un contaminante, no se siembra la muestra y se descarta de una vez, se coloca la nota de que eso es una contaminación. Deberíamos hacerle citometría de flujo a eso y dejar de depender tanto del microscopio, que es bastante engañoso a veces, y dejar de sembrar tantos urocultivos de forma innecesaria. También se pueden sacar entonces los hemocultivos contaminados. Aquí en este ejemplo la meta institucional menor del 3%, se puede mirar por servicios, cómo está siendo la tasa de contaminación de esos hemocultivos. Entonces los sistemas informáticos interconectan las estrategias diseñadas por el comité del PROA y el laboratorio, las automatizan disminuyendo errores en el proceso, ahorrando tiempo y recursos, hacen que la información esté disponible. En la era de la inteligencia artificial, la información básica del laboratorio debe fluir para alimentar de forma eficiente los motores del software, porque lo que falta son datos no validados, ¿no? O datos que vayan con errores y alimenten los demás sistemas de información. Ahora, ¿qué se necesita? Tiempo y entrenamiento. Yo he visitado hospitales en Centroamérica, no digamos dónde, donde visito el hospital, tienen el software y la gente nunca lo utiliza. Pero me contestan algo que es muy válido. Me dicen, yo tomo las muestras, yo mismo las siembro, yo hago los antibiogramas, yo reporto la vigilancia epidemiológica del hospital, formo parte del PROA, saco la estadística, ¿a qué hora yo me pongo a hacer carticas y notas? Y es muy difícil si no hay tiempo de la gente. Entonces vale la pena como trabajar sobre eso. Equipos de cómputo con funcionamiento adecuado. Yo les decía que hay hospitales que no tienen internet, pero hay otros que tienen internet y tienen unos computadores de la edad de piedra, o sea que ni siquiera abre Google, es una cosa miedosa, bueno, en fin. Conectividad con internet. Un PROA que utilice la información, pues sí, ¿no? Porque faltaba más que hagamos cuadritos y notas de pie de página y nadie las mira. Tengan precaución con una cosa. A veces el laboratorio en el software de la sección de microbiología hace la nota o hace la supresión, pero cuando pasa el LIS no va eso. O no se encuentra. Entonces los médicos me dicen, yo le puse una nota, doctor, donde le decía que la bacteria tenía una carbapenemasa y no sé qué. Me dicen, nunca subió. O me dice, apareció el final en una nota después, 3 hojas después de toda la historia clínica y aparece por allá la nota. Eso no puede pasar, porque entonces no está funcionando la cosa. Y redes de trabajo nacionales e interconexión con los sistemas de vigilancia. También nos toca fortalecer la vigilancia epidemiológica en nuestros países y esos software nos pueden ayudar a interconectarnos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Esparza, por su